Sobre micología. Es nuestra introducción a las generalidades de los hongos, a qué es la micología, que es la ciencia que estudia los hongos. En este caso, enfocada a la micología clínica, ¿verdad? Que es la que nos interesa, clínica en humanos. Empezamos con la sección 6 de nuestro libro de texto y es el capítulo 57 el que vamos a estar trabajando al inicio. Pensamos en hongos como sombrías, que no es normalmente para todos, son muy comunes pero no es para todos. Pensamos en mohos, que son todos estos, y pensamos en levaduras. Estos son los tres grupos de hongos que vamos a tener, pero tenemos algunos levaduriformes que pueden volverse mohosos o mohosos que tienen crecimiento levaduriforme y estos se llaman dimórficos. Entonces, cuando pensamos en un hongo, no es solo lo que estamos viendo, sino que todo lo que está debajo creciendo, ¿verdad? Que se llaman micelios o cuerpos fructíferos. Es importante que sepamos que esto que vemos no es lo único que está el hongo, sino que la fresa entera está infectada. Que los círculos que yo veo aquí o esta pelucita no es lo único, sino que hay interno también, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos esto y controlarlo y reconocerlo por todas las implicaciones que pueden tener. Los hongos no solo van a ser importantes como patógenos, sino que también en términos industriales y de producción de medicina. Los hongos pueden tener diferentes estructuras con las que nos tenemos que habituar al nombre. Por ejemplo, las esporas. Las esporas sabemos que es una espora, es una estructura reproductiva. En el caso de los hongos pertenecen a un reino totalmente distinto a las plantas, totalmente distinto a los animales, son como una mezcla entre los dos reinos y tienen características de células animales porque ya no son autótrofos, son heterótrofos, ¿verdad? O sea, ellos obtienen su alimento de alguien más. Generalmente son saprófitos, esto significa que se alimentan de materia en descomposición. Generalmente algunos son parásitos, que son los que nos pueden causar daño, ¿verdad? Y tenemos también que van a tener estructuras algo similares a las de las plantas en sus células porque ellos también tienen pared celular. Pero la pared celular de los hongos está hecha de quitina, que es el mismo tipo de carbohidrato que hace la estructura dura de afuera de los insectos, por ejemplo. Otro término con el que yo me tengo que familiarizar es el término hifa. Las hifas son como las ramitas o los pelitos o las raicitas, si quieren verlo así, que crecen sin que yo las vea. Y cuando sale el champiñón, ¿verdad? Ese conjunto de hifas que está en el medio de cultivo, va a ser llamado micelio y ese champiñón va a ser un cuerpo fructífero. En los bosques, en la naturaleza, vemos hongos de diferentes formas. Algunos parecen sombría, otros parecen como una terracita saliendo de un árbol, algunos otros parecen orejas, ¿verdad? Hay otros que parecen como copas. Entonces, dependiendo del tipo de estructura para formar sus esporas que tenga, pues va a ser el nombre o el grupo en el que se clasifiquen los hongos. Nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a la patología que puedan causar. Tenemos entonces hongos levaduriformes, ¿verdad? Que son como las levaduras, que hay muchos tipos de levaduras. Son unicelulares, se reproducen por gemación, no producen esporas. Tenemos hongos que producen hifas, que ya son todas estas diferentes estructuras. Hifas septadas, que se ven las divisiones, o hifas sin septos, en donde son células multinucleadas, en donde no se ve la división. Y tenemos ya hifas que cuando ya hay suficiente cantidad empiezan a formar ya cuerpos fructíferos a nivel microscópico, ¿verdad? Y aparte los que forman cuerpos fructíferos a nivel macroscópico como los champiñones o los hongos de los árboles. Aquí vemos cómo va germinando, es el término que se usa, germinando una espora. Entonces, dos tipos de esporas, ¿verdad? A las dos les sale y empieza a formarse las hifas. En el caso de esta, pues se les ven los núcleos, ¿verdad? No es septada y ya después poco a poco se va formando el micelio. Es muy importante que ustedes reconozcan que lo que se ve del hongo no es solo donde está. Hay mucho más debajo, hay mucho más creciendo hacia abajo, ¿verdad? Metido en el tejido o en el sustrato en el que esté. Según el tipo de espora o de estructura donde se produzca la espora, vamos a tener los hongos también una clasificación ya taxonómica de ellos. Insisto que nosotros solo nos vamos a enfocar en qué hacen los hongos y qué es lo que nos están causando y más o menos cómo se ven.
Entonces tenemos aquí algunos mohos, que algunos van a formar como cabecitas rellenas de esporas, otros van a formar como espigas rellenas de esporas, otros solo tienen las esporas prendidas sin estar empacadas en nada. Entonces hay muchas formas de reproducción a través de esporas. Tenemos entonces que van a ser ascosporas cuando están empacadas, ¿verdad? Y basidiosporas cuando van a estar sueltas encima de la estructura. Pueden haber esporas asexuales, que es lo que normalmente sucede, o pueden haber esporas sexuales. Para haber esporas sexuales significa que hubo una unión de dos hifas diferentes, y esta unión de dos hifas diferentes funcionan como que fuera un óvulo y un esperma, y entonces se produce un cigoto y se llaman cigosporas. Y a partir de ese cigoto que se formó de la unión de esas dos células se forman ya las esporas, ¿verdad? Y esto le da una ventaja adaptativa enorme a los hongos, ¿verdad? Vamos a hablar del crecimiento de los hongos. La forma en la que crecen es clásica. Esto es un medio de cultivo, es un crecimiento radiado. Vemos aquí una imagen de una tiña, un crecimiento radiado, una imagen de unos hongos en una pradera, un crecimiento radiado. Porque aquí en el centro, donde yo no veo nada en la lesión o donde parece que ya murió el hongo y está de otro color, está el micelio activo, que son todas las hifas y puede crecer el hongo fácilmente, ¿verdad? Hacia los lados. Y de aquí, de donde cada honguito va creciendo, se vuelve a formar otra vez un micelio y va a ser como siempre en brotes radiados. Es una forma clásica de crecimiento que es importante que ustedes la conozcan. En cuanto al diagnóstico, en el diagnóstico nosotros tenemos tres formas de hacerlo. La primera y la más común es a través de la clínica. Ustedes los van a reconocer, ¿verdad? Y esto está en el capítulo 60. Entonces esto es a través de clínica, es que yo voy a ver las lesiones, yo voy a ver si son secas, si son húmedas, si se escaman, si le pican, si le han crecido, cómo crecen. Entonces es clínica y es la más fácil. A la hora de pensar en la segunda, que es en laboratorio, lo primero que tengo que hacer es yo saber cómo recoger las muestras y es muy sencillo. Con un bisturí de la lesión donde está, se hace un raspado profundo más o menos de piel, ¿verdad? O sea, como con fuercecita para que salgan las escamas de la piel completas. Se toma en una placa, se le echa KOH, se le echa tinción y se miran en el microscopio. O sea, es una cuestión súper simple. Se usan tinciones simples, se puede usar azul de metileno, se puede usar hematoxilina eosina, o sea, son tinciones comunes y corrientes que podemos hacer en el laboratorio fácil. Y la otra es que puedo hacer cultivos. El único problema con los cultivos es que crecen muy lento. Cuando yo hago cultivos de hongos y quiero que no contaminen mi cultivo de bacteria, por ejemplo, ¿verdad? Crecen fácil, pero porque son ambientales. Pero cuando yo estoy haciendo un cultivo de un hongo en la piel, tengo que usar medios especiales a temperatura especial y dejarlos crecer 2 semanas, 1 mes, 3 meses, dependiendo de cuál sea el hongo que yo estoy esperando encontrar, es el tiempo que lo tengo que dejar crecer. Entonces es importante que sepamos que tenemos que tomar tiempo, ¿verdad? O sea, no es una cuestión muy rápida. Y ahí la importancia del diagnóstico clínico. Y la última es con marcadores moleculares. Puedo usar inmunológicos, puedo usar moleculares como buscando algún compuesto específico, o puedo usar marcadores bioquímicos. Cualquiera de estas tres opciones, ahora también ya puedo usar dentro de los moleculares, están las pruebas de ADN, ¿verdad? Entonces, normalmente no se usan, son como muy complicadas, pero hay enfermedades sistémicas por hongos que hacen que sea más fácil el diagnóstico si yo busco marcadores inmunológicos, por ejemplo, ¿verdad? O para alguna intoxicación buscar marcadores bioquímicos. Entonces siempre es bueno saber que existen estos marcadores y que yo los puedo usar para un diagnóstico. Del tratamiento. Esto ya es el capítulo 61 y tenemos aquí dos pomadas que todos conocemos y vamos a hablar de los antifúngicos. Antifúngicos pueden ser sistémicos ingeridos, pueden ser orales, parenterales, intravenosos, o sea, según el caso y el tratamiento, o pueden ser tópicos que son muy comunes de uso sin prescripción y muy funcionales para ciertas afecciones. Los antifúngicos pueden ser fungistáticos que van a detener al hongo, le van a dar tiempo a mi sistema inmune, a mi microbiota a que reaccione, o pueden ser fungicidas que van a matar al hongo. En este caso los fungicidas tienen un problema, verá que pueden presentar efectos sobre mis células ya que son tan similares las células animales y las células de los hongos, verá, son muy similares, entonces es probable que también tenga efectos secundarios en mí, por lo tanto los tratamientos son muy controlados,
muy largos y muy espaciados, con dosis muy exactas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Al tener tanto contacto con hongos a nivel agrícola, a nivel ingerido, porque entonces yo me como los fungicidas de las verduras, por ejemplo, que estoy consumiendo, o los huelo de donde están fumigando a mi alrededor, entonces yo puedo tener hongos que puedan crear resistencia, tanto tópicos como sistémicos. Los tópicos va a ser más común que estén desarrollando resistencia porque yo los puedo usar y son de venta libre. Entonces pueden causar resistencia en este caso también. Los antifúngicos se van a clasificar por aplicación, ya sean sistémicos o locales, ¿verdad? Y están los diferentes tipos que puedo usar, que los van a estudiar ustedes en detalle, verá cada uno de ellos. Y también los puedo clasificar por el tipo de compuesto que son, ¿verdad? Entonces, no solo por cómo los aplico, sino por el tipo de compuesto que son. Está en su libro todo lo que tienen que saber de ellos y cuando les toque recetar algo, pues van a poder leer con calma y saber qué es lo que recetan y los efectos secundarios de cada uno de estos. Como les digo, la mayoría de los que son tópicos son de venta libre, no es ningún problema. Pues aparentemente, ¿verdad? Más que la resistencia, que es un grave problema. Aquí tenemos otra clasificación, ¿verdad? También por el tipo de compuestos que son y algunas imágenes que les dicen más o menos cómo se pueden ver. Y aquí hay algo importante, ¿cómo actúan? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las alilaminas van a bloquear la formación del ergosterol. El ergosterol es el equivalente al colesterol en nuestras membranas, pero es en los hongos. Entonces, al inhibir la formación, los hongos ya no son flexibles, ¿verdad? Pierde flexibilidad de la membrana y entonces es fácil que se rompa el hongo. Entonces, se puede morir. La grisofulvina bloquea los microtúbulos intracelulares. Esto no permite que el hongo tenga división celular funcional. Recuérdense que todos los microtúbulos tienen que ver en la mitosis. Entonces, si yo inhibo esto, pues ya no funciona y se muere el hongo. No se logra dividir. Los polienos van a ligarse a las membranas celulares y van a romper las membranas, entonces igual tengo acceso a ellos. Los azoles también bloquean la formación del ergosterol, ¿verdad? Por un mecanismo diferente a las alilaminas, pero también son los que más se usan son los azoles, de diferentes tipos, pero son los más usados. Las equinocandinas van a inhibir betaglucanos de la pared celular. Entonces, al inhibirlos, la pared celular ya no es funcional, no es sólida, no es fuerte, sino que se vuelve frágil y otra vez es muy fácil atacar. Y la última que tenemos aquí es la flucitosina, que va a ingresar a través de las permeasas y entra hasta bloquear síntesis de ADN y de RNA. Esto es como igual lo mismo que sucedía con las bacterias, que los que ya se meten a trabajar con ADN son nuestra última opción en tratamiento, pero existen y se usan con mucho cuidado, bien controlados, porque pueden afectar nuestro sistema también, ¿verdad? Y aquí para terminar, pues tenemos nuestras dos pomadas maravillosas y tenemos el Sanasana, que es analgésico, antiinflamatorio, antibiótico, cicatrizante y contra hongos. ¿Por qué? Porque sí tiene un compuesto para cada cosa, ¿verdad? Y por eso es que funciona tan bien, principalmente para las lesiones tópicas que vamos a ver en la siguiente clase. Es muy funcional. Pero la pomada de la campana, que también la gente la usa así como sana, como cura todo, ¿verdad? Realmente no tiene ningún compuesto. Si ustedes ven, es petrolato, óxido de zinc, parafina, fragancia y alantoína. La alantoína es todos son compuestos que no son antibióticos ni antimicóticos. Todos son compuestos que ayudan a regenerar piel, ¿verdad? A mantener humectado. El petrolato, al ser como aceite, digamos, sella la piel y lo que hace ahí es que entonces va a lograr matar a los hongos, si los llegara a matar, porque los aísla y entonces no logran tener intercambio de oxígeno y los mata. Pero realmente la pomada de la campana no tiene ningún componente que pueda matar hongos. Es más que nada para suavizar y humedecer la piel, como dice bien aquí, ¿verdad? Y para lo que sí podría ayudar es para como que no esté tan reseca la piel en la herida, pero no está curando, no está matando al hongo, ¿verdad? Ok, con esto estaríamos terminando nuestra introducción a la micosis y seguimos en la siguiente clase con micosis superficiales.